Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Masterclass, esta vez a cargo del investigador Andrés Méndez Vázquez. Él es profesor asociado de investigación en el CIMBESTAF Guadalajara, en donde dirige un grupo de investigación de Machine Learning. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Florida, Gainesville, Florida, Estados Unidos, en 2008. Sus intereses de investigación se centran en la aplicación y el desarrollo de algoritmos de Machine Learning, métodos de matemáticas computacionales y algoritmos computacionales. Ha participado en varios proyectos para el Ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea Mexicana, Oracle MDC, IBM México y varias startups. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como habrán visto, me pidieron esta masterclass y cuando yo comencé a pensar en qué podía yo dar, podía hacerlo tradicional de darles un poco de lo de Machine Learning, pero yo creo que lo más interesante no es en sí ya el Machine Learning, sino lo que se podría hacer en el siglo XXI. Así que les voy a dar una presentación de lo que creo fue el pasado, lo que es el presente y lo que será el futuro de Machine Learning a lo largo del próximo siglo. Bueno, de este siglo más bien. Así que vamos a tener una introducción, un poquito de historia, algo acerca de la revolución que comenzó más o menos en los 90s y las aplicaciones para este nuevo siglo y finalmente una conclusión muy simple, muy rápida, que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero es así para decir, bueno, hay mucho que hacer, se pueden hacer muchas cosas y tengo la esperanza de que la gente pues incursione en el campo. En este momento, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué queremos algo así como Machine Learning? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, resulta que tenemos esta idea de lo de Big Data, lo pongo ahí, es Big Data, no tiene nada más y pues la definición es tal que supuestamente es un conjunto de datos tan grande que el software tradicional no puede realmente procesarlo. Y uno diría, un ejemplo de Big Data es, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día de lo que le llaman el sequencing, genomic sequencing que se está haciendo hoy en día. Y miren lo que está pasando. Hay el dato original que se saca de los aparatos de secuenciación genética de diferentes especies como maíz, humanos, virus y demás. Y lo que es la expansión de la data por interpretación y análisis. Y lo que tú estás viendo es que se genera más data por interpretación y análisis que realmente data directamente de la secuenciación. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace conforme esto comienza, ya cuando llegas a los 6 exabytes en el 2018, que es el equivalente a ver, hagamos números rápidamente. 1000 gigabytes es 1 terabyte, básicamente un petabyte sería el equivalente a 1000 discos duros de tera que tú tienes en tu PC. Un exabyte sería 1 millón de discos duros de ese estilo para poder almacenar esta información. Y lo interesante no es lo que sacas de tus máquinas de secuenciación, sino más bien lo que sacas del análisis e interpretación. Por lo tanto, la pregunta, ¿why machine learning? ¿O what's machine learning? Básicamente, tenemos un montón de data, tenemos que interpretarla, tenemos que poder hacer algo con ella que nos permite en un momento dado crear interpretaciones que son útiles y producen dinero, porque al final es lo que queremos. Entonces, lo que necesitamos son algoritmos que te encuentren los insights en la data. Y además los tenemos que aplicar en básicamente large data sets o lo que es Big Data. Por lo tanto, de ahí viene Machine Learning, que pues a mucha gente, hubo una época hace 15 años, cuando yo comencé, que tomar una clase de Machine Learning era el equivalente a, ¿vas a tomar esa cosa rara? Y yo les decía sí, pero resulta que pues mucha gente no le veía aplicación en su momento, pero ya comenzaba a haber aplicaciones muy, muy grandes y desde mi punto de vista se ha convertido de darling, o sea, el darling de Computer Science. Bueno, el inventor de la palabra Machine Learning, que fue uno de los inventores de Artificial Intelligence, dice que Machine Learning es la capacidad de darle a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Esto fue en su momento algo así impresionante, pero resulta que
producido una serie de estudios, algoritmos, campos de investigación que han permitido realmente conseguir parcialmente el sueño de no programar a la computadora. Hay dos áreas mayores en Machine Learning. La primera le llamamos Supervised Learning. El Supervised Learning es básicamente tú tienes una serie de inputs y tienes una serie de outputs que tú deseas. Los inputs son las X, los outputs son las Y. Y lo que estás tratando es que tratas de hacer un mapeo entre los inputs y los outputs a través de una función. Por ejemplo, esta simple función así simplona que todo el mundo diría, ¿qué posible función yo le podría poner a f de x, y? Les voy a ser sincero, ¿saben qué es lo más simplón que uno puede hacer? Y lo haces en geometría analítica de preparatoria, la línea recta. La línea recta que tienes acá, donde básicamente tú puedes separar con la línea recta el espacio en R2 en una clase y en otra clase. Tan simple como eso. Y está Unsupervised Learning, donde lo que intentas encontrar es usando funciones de costo que parecen así extrañas y como estas, o funciones de similaridad como las que tenemos acá, tratar de encontrar si aquí tenemos 2 clusters o tenemos 3 clusters, y a veces nuestros algoritmos no son tan buenos porque, por ejemplo, en este caso yo estaba corriendo algo que yo enseño en mi clase de Machine Learning, que de repente aquí digo, si tú tienes elementos acá y solo pones 2 centroides en este algoritmo que le llamamos el famoso K-means, básicamente te va a decir que, oye, estos elementos no pertenecen a este clúster, pertenecen a este clúster, y acá estos elementos pertenecen a este clúster. Aunque a estos elementos se les debería considerar lo que le decimos outliers, errores en la data que tenemos que, antes de usar un algoritmo, tenemos que procesar fuera de la data. Bueno, el Machine Learning Process, así ya como lo ven, pues es este monstruo. Uno dice, ¿y esto qué es? Es básicamente el proceso entero de aprendizaje desde el punto de vista muy formal, con gráficos y todo, de lo que primero comienzas con una hipótesis test, que son tus modelos iniciales, y terminas con una hipótesis final. Claro está, más fácil, el Machine Learning Process es un montón de preprocesamiento de la data, un montón de feature extraction, feature generation, que donde estás tratando de construir características que te ayuden a poder hacer clasificación. El clustering, que es básicamente que lo usamos para class identification, para identificar nuestras clases. Y finalmente la clasificación, que lo llamamos, ya es el supervised learning. Claro está, dado eso, tenemos que procesar un montón de data. Por ejemplo, yo en este momento en una de mis consultorías tengo como 400,000 documentos que necesito procesar. ¿Quién dice? Dices 400,000 documentos. Sí, es descripciones de productos para una tienda en línea que se está generando por una startup, y entonces estamos procesando con Natural Language Processing para no tener que depender de ciertos ¿cómo se llama? Códigos que se están dejando de usar en las páginas web, y entonces tú usas el puro texto de descripción de los productos para encontrar productos similares y poder poder decirle a alguien, oye, tengo este producto, pero si este producto es similar pero es más barato, podrías comprar este producto en vez de este producto. Entonces, todo esto sería el proceso de lo que conocemos como Machine Learning. Bueno, pero ahora preguntémonos, ¿qué no es Machine Learning? ¿Qué no es? Lo que pasa, y algo que mucha gente no tiende a entender, bueno, algunas gentes ya comenzaron a darse cuenta, que en realidad Machine Learning pertenece a lo que le llaman Narrow Artificial Intelligence, o lo que le conocíamos hace 10 años como inteligencia artificial débil. No estamos intentando, lo que somos es una evolución de lo que le llamábamos patrones, Statistical Pattern Recognition, y no estamos tratando de construir T-1000. ¿Alguien conoce los T-1000? Son los famosos de Terminator, de la película Terminator, los que se podían morfear en diferentes máquinas. Y lo que realmente estamos tratando de hacer es encontrar una función f que, dado un input, nos mande hacia un output que deseamos. Tan simple como eso. Uno diría, ay, eso está fácil, eso es simple. No tan simple como parece. Eso lo atestigua los diferentes métodos que seguimos usando y tratando de producir para conseguir el macheo entre nuestros inputs y nuestros outputs deseados. Y claro está, para entender un poquito lo que es Machine Learning,
tenemos que comenzar un poquito con la historia. La historia de Humble Beginnings, como le digo yo. Donde pues comenzamos hace muchos años, en 1936, con este hombre que era un Fisher. Este hombre construyó estadística científica con una mano en la cintura. El hombre se convirtió en un caballero, era Lord Fisher, o Knight Fisher, o no me acuerdo cómo le llamaban. Pero este hombre, en un momento dado, en uno de sus momentos de genio, comentó, yo puedo usar estadística para encontrar patrones. Y es cuando él propuso el famoso dataset que todos los que hemos hecho Machine Learning conocemos, el de las flores, ¿no? Tenemos diferentes tipos de flores, la longitud de los pétalos, la longitud de los pistilos, y todos los tenemos como en vectores, y entonces ese era el clásico hace 12 años. Tú sacabas un paper y sacabas ese dataset como el dataset que siempre usabas para decir que tus algoritmos eran muy padres. Y resulta que todavía hoy en día he llegado a ver algunas personas tratando de usar ese dataset para probar que sus algoritmos son muy buenos. Pero lo malo es, como yo siempre les he dicho a quien usa esos datasets, ¿te das cuenta que solo tienes 140 muestras? Tú estás tratando de crear un algoritmo que pueda lidiar con 500,000 de muestras, 1,000,000 de muestras, 2 millones de muestras. Y cuando hablo de muestras son ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos ejemplos creen que haya de diferentes gentes con diferentes patrones de ropa en el planeta? Puede haber miles, millones. Y la idea de Machine Learning es tratar de encontrar patrones para poder ahorrar dinero. Ejemplo de eso, ¿alguno de ustedes sabe que más o menos en la época de hace 2 años, finalmente era un instituto de ropa, llegó a Latinoamérica a medir la longitud de los brazos, de los hombros, de los brazos de las personas, para comenzar a generar ropa específica para básicamente los latinoamericanos? Porque es muy simple. Los latinoamericanos tenemos un cuerpo diferente al de los anglosajones. ¿Qué es lo mejor? Diseñar ropa con medidas estandarizadas, clústeres principales, como le dirían los de Machine Learning, de manera que yo puedo ahorrar en tela, en producción. Porque normalmente, por ejemplo, uno entra a una de estas de trajes y hay como 50 diferentes tamaños de camisa, la misma camisa. Claramente eso te impacta en producción. Y cuando eres Zara o que está haciendo algo para el mercado latinoamericano, ¿qué es lo que quieres? Pues reducir costos. Si tienes petit, small, medium, large, extra large. Y resulta que tú dices, oye, qué cómodo, yo ya sé que soy medium en esta marca, yo ya sé que soy large en esta marca. Tú dirás que cómodo para ti. Es exactamente, quieren que las cosas sean cómodas para ti, pero también a ellos les sirve para ahorrar en tela, en producción. Y en vez de gastar, uno diría, ¿cuánto se ahorrarán? 10 pesos. Ahora multiplícalo por 100 millones de prendas. Es un montón de dinero. Bueno, otro pionero del Machine Learning fue el doctor Arthur Samuel de IBM. Él fue el que creó esto de checkers. Hay una película muy antigua de la época de 1980 donde una computadora se vuelve loca, toma control de los sistemas de cómputo de misiles de los Estados Unidos y quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial. Resulta que cuando ves a la computadora era algo parecido a esto. Y sacan películas en esa época de este hombre jugando checkers, donde dicen, oh, la computadora ya es inteligente y demás, y puede hacer cosas. En realidad, para la época 1959, este hombre con su máquina de juego de checkers decía ya mucho de lo que se podía hacer con Machine Learning. Pero lo más interesante fue en 1957, cuando en el Cornell Aeronautical Laboratory, by Rosenblatt, él construyó lo que es un perceptrón. Tú dices, ¿por qué tanto cable? Bueno, les voy a decir, ser sinceros. Resulta que en ese momento estaba la guerra de Vietnam y lo que querían usar, el perceptrón lo querían usar para identificar cuándo había un tanque de vietnamita y cuando no había un tanque vietnamita en las fotos. ¿Por qué? Porque era problemático para los Estados Unidos, que en ese momento solo estaban usando lo que le llaman infantería ligera,
no podían, algún arreglo que tenía el gobierno vietnamita, no podían enviar infantería pesada, que es básicamente tanques. Y entonces, ¿qué es lo que quieres hacer cuando tomas fotografías aéreas y tienes miles de ellas? Puedes reconocer donde tienes tanques, alta concentración de tanques enemigos, para no mandar a tus soldados a la matanza, ¿no? Lo único malo es que esto, a pesar de que parece impresionante tecnológicamente, y que realmente pues inició lo que conocemos como redes neuronales, el problema que tuvo fue que no identificaba muy bien. Cuando finalmente años después alguien se puso a estudiar qué estaba haciendo el perceptrón de Rosenblatt, se dieron cuenta de algo. Esta cosa no identifica tanques, esta cosa identifica cuando el día está nublado y cuando no está nublado. Si la data apuntaba en esa dirección. Debido a eso y a otra serie de cosas que hizo Rosenblatt, porque un día decide juntar a todos los de New York Times, The Times, BBC of London en Nueva York y dice, estoy comentando que estoy construyendo un nuevo sistema de perceptrones que va a dominar al planeta. Pequeño problema cuando comienzas a decir esas cosas. Allá atrás, más o menos como donde están ustedes, ¿qué creen? ¿Quién crees que estaba? Marvin Minsky, Arthur Samuel, todos los de la famosa conferencia de Dartmouth que estaban pensando en inventar el término, o ya habían inventado en esa época el término inteligencia artificial. Y dijeron, ajá, ¿cómo que tú vas a inventar qué? Y pues hay todo un problema que se armó por esto. Bueno, en los 60s se inventó, se descubrió que la probabilidad podía servir para, en realidad, esto le llamamos el famoso naive Bayes, podíamos clasificar cosas. El único problema es que nuestras computadoras de la época, ¿cuánta memoria cree que tenía una computadora de la época? Así un monstruito que valía como $50,000 o $100,000. Más o menos, les voy a ser sinceros, eran como 4K. Entonces querían implementar estas cosas. Pues claramente no había potencia de cálculo para poder hacerlo. Es en ese momento que todo el mundo se dieron cuenta que esto no funcionaba y entonces todo eso se abandonó por el área simbólica de la inteligencia artificial y esto dejó de ser tan prominente en esos momentos. Bueno, pero aún así, en los 80s hay un renacimiento de las redes neuronales. A esta cosa que vemos acá le conocemos como la red neuronal multilayer perceptron. Esto fue la primera vez que se pudo clasificar con mucho más certitud imágenes y otro tipo de cosas. Por ejemplo, esto se usó, yo lo llegué a usar hace 15 años para clasificar letras en bitmap, de blancos y negros. Me llegó a dar 98% de precisión una máquina de hace 15 años comparado con lo que tienen ahorita en su poder. ¿Cómo se llama? Es una broma. Es más, estábamos en esa época de la tendencia tecnológica de los procesadores que literal me dieron una workstation que valía como $6,000. A los 2 años la abandoné por mi laptop porque mi laptop era más poderosa que la workstation. Y decía, wow. Y ahí es donde programaba algunas de estas cosas. Bueno, dado eso, en los 90s es cuando comenzamos a hacer cosas más interesantes. Aparece el support vectors, los support vector machines, aparecen las redes neuronales recurrentes y comenzamos a darnos cuenta de que no debemos de tratar de aprender de la data. La data nos debe decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos aprender. No está tan simple, no está tan fácil, pero gracias a ese momento de 1990, donde no solo tenemos la entrada de nuevos algoritmos, sino que comenzaron a verse, por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha programado una 286? No creo que muchos de ustedes lo hayan hecho, pero esas 286 casi parecían juguetes, pero se podía programar algo. Es a partir de que comenzamos a tener más potencia de cálculo que las cosas comienzan a cambiar. Bueno, como siempre, en la historia de Machine Learning siempre tenemos que hablar de lo que son los I-Winters. Los I-Winters, como dice Hans Moravec fue un investigador de inteligencia artificial, dice, many researchers, a muchos investigadores los agarraron con que estaban volviéndose así extremadamente muy optimistas acerca de los algoritmos que ellos estaban tratando de diseñar. Les voy a ser sinceros,
hace 15 años, yo recuerdo que una vez el doctor Ritter, que era el asesor de mi asesor y hacía muchos trabajos para los militares, me comentó un día que un general estaba bien furioso con todos los investigadores del MIT, de Cornell University. No, hubiera visto, estaba un general de 5 estrellas americano, de esos de la guerra de Vietnam, enojado, furioso por los millones de dólares que había soltado en no sé qué proyecto. Y estaba que echaba pestes. Estos tipos siempre me prometen el último algoritmo que va a resolver todo lo del mundo y nunca pueden entregar. Y estaba pero enojado el tipo. Y eso es una de las cosas que comenzaron a pasarnos en inteligencia artificial y que le pegaron a Machine Learning de refilón. Porque de repente sale Sir James Lighthill, que el UK Parliament, o sea, los ingleses habían estado gastando dinero salvajemente en esfuerzos de inteligencia artificial. La Universidad de Edimburgo, Imperial College, todas las universidades importantes que tenían. Y de repente le preguntan a un matemático, oye, ¿no nos están entregando reportes a tiempo? Siempre dicen que todavía están a punto de lograr algo. ¿Nos podrías analizar los programas y ver? Y él era matemático, ¿no? El tipo llega, hace un reporte, de repente se da cuenta de que algo no está funcionando bien y le dice, todos los problemas que estas personas están tratando de resolver son NP-complete. No. The UK Parliament le pide a alguien, oye, ¿qué son NP-complete? Entonces le dice una persona, bueno, si hacer una línea de código tarda tanto y tú tienes un algoritmo NP-complete, cuando termine el universo es muy probable que nunca hayas terminado, que el algoritmo nunca haya terminado. Y ese es el problema, que él era del área de mucho algoritmo. En realidad, muchas de nuestras soluciones en Machine Learning no son del área de algoritmos. No tenemos algoritmos. ¿Saben de dónde vienen? Aproximaciones. En realidad, cuando alguien me pregunta qué es Machine Learning, yo les digo, Function Approximation. No hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayor parte de las soluciones, las óptimas, son inalcanzables. Y el problema con este reporte es que paró todo lo de investigación de inteligencia artificial en el Reino Unido. Bueno, no solo eso. Imagínense a DARPA. ¿Conoce a alguien a DARPA? Es el de los carros inteligentes, es los inventores de la internet, los inventores de esto, los inventores de lo otro. Son los que se han dedicado a agarrar dinero dedicado a lo militar para construir armamento militar para los Estados Unidos. Y resulta que más o menos en el año 1964 habían estado metiendo mucho dinero para traducción automática en Cornell. Se sintieron que no estaba funcionando, van y revisan el proyecto y se dan cuenta, no está funcionando. Es más, una pregunta, ¿cuándo vieron ustedes a Google comenzar a funcionar bien en traducción automática? Fue apenas hace como 7 años. Y es porque todavía no estaban usando las nuevas técnicas de Natural Language Processing para poder hacer el procesamiento natural del lenguaje. Y muchas de las traducciones de Google dejaban mucho que desear. Pues imagínate en 1974 cómo dejaban de desear las traducciones. No, DARPA se sintió súper enojado. Cancelar un proyecto de $3 millones en ese momento sería como cancelar un proyecto de $30 millones en este momento. Y eso nos metió en otro iWinter, en uno de los más duros. En realidad hubo 2, los principales, de 1974 a 1980 y de 1987 a 1993 fueron los 2 principales. Pero no se preocupen, resulta que ha habido un montón de pequeños iWinters cuando de repente la gente dice, oye, lo que estás comentando y todo ese hype gigantesco que crees que te da algo, no está funcionando. Ya gasté $20 millones. O como dirían los de Watson, después de $15 mil millones, Watson Health todavía no funciona. Entonces, ¿cuáles son las mayores razones de los iWinters? El hype. Lo que pasa es que el progreso científico y tecnológico no puede mantener el paso con lo que es el hype, que pues normalmente, yo he visto gente de marketing que ahorita están haciendo marketing de machine learning y me asustan a veces cuando dicen, es que ya hacemos esto, y yo estoy, sí, ouch.
Y entonces tenemos ese problema. Otro problema, factores institucionales. Los mejores trabajos en inteligencia artificial y en machine learning son interdisciplinarios. Siempre te traen otro problema. O sea, digamos, ¿ustedes creen que yo sé algo de genómica? ¿Ustedes creen que yo sé algo de, no sé, de plantas o de agricultura? Yo no sé nada de eso y no es mi papel saberlo. Mi papel es encontrar patrones en la data para poder ofrecerte soluciones. Lo que entonces pasa es que como es interdisciplinario, el día que vienen los iWinters, ¿qué crees que hacen las instituciones? Protege el core, matemáticas, física, a esa cosa que se llama inteligencia artificial y su hermanito machine learning. Échalos al arroyo, ni siquiera te fijes en ellos. Otro, nos pasa que no tenemos suficiente poder computacional. ¿Saben cuándo se inventaron las CNNs? 1989. ¿Cuándo se hicieron realidad? 2010. 21 años para poder tener algo que funcionara. Y entonces dices, ups. Empty pipeline. Lo que pasa es que de repente, en algún momento, todos los de Basic Research deciden, hago más dinero en aplicaciones. Me voy. Ejemplo de eso, Uber llegó al laboratorio de robótica de Carnegie Mellon y de repente le dijo a los investigadores, ¿cuánto quieres? Gano 150,000 libras. No, 150,000 dólares. $500,000. ¿Te vienes con nosotros? Es un montón de lana. Vas a vivir muy padre. Y lo que pasa es que el laboratorio de Carnegie Mellon perdió a 20 investigadores. Imagínense si comienzan a hacer eso con todas las universidades. Realmente cuando ves el número de gente que trabaja en el área de Machine Learning e Inteligencia Artificial es muy poquito. Haciendo investigación básica, son como 22,000 personas en todo el planeta. Eso es lo único que tenemos. Imagínate, sacas a la mitad de hacer investigación básica, de romperse el alma para tratar de sacar papers y que alguien les crea que lo que hicieron fue muy padre. ¿Y qué crees que va a pasar? Tu investigación se reduce al 50%. Claramente en algún momento, dado que esto es un pipeline, alguien va a sufrir. Y normalmente es la tecnología, porque dice, oye, ¿no tienes algún otro algoritmo súper chido allá entre los papers? ¿Cuál? Si ya no tenemos gente escribiendo nada. Bueno, pero a pesar de todo eso, a pesar de todas esas cosas, resulta que tuvimos nuestra revolución. La revolución fue que en los 90s, algunos de los proyectos de Machine Learning comenzaron a dar resultado. Por ejemplo, The Dart Scheduling Application, que fue usado en la Primera Guerra del Golfo. ¿Se lo creerán o no? Fue la primera vez que un sistema de scheduling automático comenzó a pegar duro. Y eso fue, y DARPA se sintió súper feliz porque después de 30 años de inversión dijeron, oye, tenemos algo que funciona. Y después resulta que los carros autónomos no son tan nuevos. No, Hands Across America. Resulta que era un carro que se lo llevó desde, creo que Nueva York hasta Los Ángeles. Los peajes los hacía un ser humano, eso no lo podía hacer la máquina. Pero lo interesante fue moverse desde Nueva York hasta Los Ángeles con uno de los primeros carros autónomos. En 1997, la Deep Blue le ganó a Garry Kasparov. Por primera vez teníamos cosas de ese estilo. No solo eso. No solo esos algoritmos, sino que teníamos nuevo hardware. Miren, más o menos en los 90s, el Lentium vino a cobrar vida. Después de eso, los Celeron, el Pentium 3, los Prescott, los multicores, y eso abrieron la época de la inteligencia artificial, Machine Learning e inteligencia artificial, si lo ves de esta manera. Y entonces, poco a poco, algoritmos que antes eran imposibles de poder llevar a cabo se comenzaron a volver realidad. Uno de ellos, y mi asesor, el doctor Paul Gader, trabajaba en esto, en un proyecto, y después de eso se volvió profesor. Microsoft lo quiso jalar para trabajar en un sistema de phone recognition, pero él dijo, no, yo quiero ser profesor. Y entonces podían leer. Miren lo que pasa, estos no son letras de molde, son letras cursivas. El sistema era tan bueno que podía reconocer las letras cursivas, encontrar de dónde venían y básicamente mandar la carta. Esto fue un proyecto del USA Postal System que fue exitoso, les permitió acelerar el proceso de mandar cartas y ayudó a mucho de pasar básicamente de letras a direcciones.
El impacto en la web, ¿qué creen? 1997, de repente llegan los creadores de Google y le dicen a García, era García Molina, creo que se llama García Molina, no me acuerdo, el del laboratorio del MIT, le dice, oigan, ya nos queremos ir, queremos hacer negocios. ¿Cómo te atreves? Tú tienes que terminar el doctorado. Bueno, se pelearon al principio, pero después creo que se contentaron y pues el hombre ya está en el Board of Directors de Google o Alphabet. La idea era que en esa época, ¿alguno de ustedes conoce Yahoo o cosas de ese estilo? Tú vas a ver las páginas de esa época y literal eran direcciones. Decías, deportes, dirección, 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 dirección. Entonces tú escaneabas las direcciones con tal de encontrar algo que te gustara y te metías a ellas. ¿Saben lo que pasó? El problema había sido planteado 27 años antes. Era encontrar qué médicos, bajo qué recetas eran más importantes para qué enfermedades. Y resulta, ¿qué autores de journal médicos eran más importantes con respecto a ciertos temas de enfermedades? Pero resulta que de repente estos hombres de Google se dan cuenta, oye, eso resuelve el problema de la web, de encontrar direcciones importantes. ¿Y qué creen? Todo esto que al principio uno lo ve, lo puede transformar en una matriz. A esa matriz le llamamos matriz estocástica de Google. Uno puede hacer múltiples multiplicaciones de esta matriz hasta que se estabilice y lo que sale, este vector que ves acá donde se comienza a repetir, es básicamente el vector de ranking que ustedes usarían para encontrar los 10 primeros direcciones más importantes que tienen. Claro, hoy en día el algoritmo es mucho más complejo, pero este fue uno de los primeros éxitos. Yo recuerdo esa época cuando me pasé en un año. Yo me moví de los viejos motores, los borré de sistema de direcciones y me moví directamente a Google. Fue impresionante. Hidden Models. Esto se usó para Voice Recognition and Genetic Studies, pero no solo eso. Esta cosa fue inventada por Baum and Welch, para Leonard Baum en los 60s, y resulta que Leonard Baum en los 70s y en los 80s se fue junto con Simmons a crear lo que le llaman Renaissance Technology. Usando lo que acaban de ver, esta cosa aplicada a negocios, le permitió ganar un montón de dinero, a tal punto que hoy en día Renaissance Technologies maneja 84 mil millones de dólares en assets. El budget de México en el año del 2018 fue 276 mil. ¿Y cuántos empleados creen que tienen? 290. Si yo manejara 84 mil millones de dólares, ¿saben cuánto dicen que Simmons, el fundador de Renaissance Technology, tiene en assets? 15 mil millones de dólares. Son matemáticos, son computólogos, son creadores de algoritmos. Ellos jamás se han ensuciado las manos de otra manera. Son los cuantas originales de Wall Street. Estas personas comenzaron a abrir el panorama de que algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, podían tener un impacto gigantesco en los mercados. A tal punto que pues a ellos les ha ido muy bien. Imagínense 290 empleados manejando, ¿cuánto será? 80, 3.3 veces casi una cuarta parte del budget de México, concentrado en 290 empleados. ¡Wow! Eso es dinero. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Esto es el pasado. Esto es hasta el 2005. Esto ya tiene, ¿cuántos años? 13 años hacia el pasado. ¿Cuáles son las nuevas aplicaciones? Pues claro, la primera aplicación que vino y que ha evolucionado de Machine Learning es lo que le llaman Data Science. Lo que pasa es que la comunidad de negocios quiere comenzar a explotar estos insights que tienes en la data. Ellos han estado desde los 80s, la comunidad de negocios, construyendo warehouses que almacenan data. En otra plática hablaré de esos warehouses. Y lo que pasa es que ahora quieres procesarlos para poder en un momento dado obtener la información que te permita, por ejemplo, un ejemplo clásico. Imagínate que tú tienes un warehouse de data que te puede decir quiénes son los empleados más improductivos en código, cuáles producen más errores,
¿Cuáles te pueden meter en más problemas porque tienen personalidades muy extrafalarias? ¿Quiénes pueden? Y comienzas a hacer esto y a hacer el análisis. Les voy a ser sinceros. Tengo un alumno que se está yendo a Seattle, a cierta compañía gigantesca, y eso le pidieron. Resulta que con su herramienta pudo identificar que en el piso de 150 empleados había 2 personas, los que más generaban bugs en todo ese piso. ¿Qué crees que haces con esos 2 empleados? Hasta la vista, baby. Y consigues a alguien mejor. Y eso puede pasar en el futuro. Realmente, con esa data, yo puedo comenzar a explorar tener un insight acerca de tu personalidad, de cómo trabajas, cuánto trabajas, qué puedes hacer, qué puedes dejar de hacer. Y literal, te puedo usar para targetearte. O sea, puedo hasta construir por ejemplo, un ejemplo. Ustedes conocen a Mozart, ¿no? Mozart tiene una ópera entera que está construida alrededor de las debilidades del cantante de ópera. Dios mío, no sé cómo le hizo Mozart para lavarle el cerebro y decirle, tú eres la gloria última del universo, pero puedes hacer esto y puedes hacer esto. Y todo mundo en esa época, cuando salió la ópera, le aplaudió a Mozart. Imagínate tener un Mozart automático que diga, este empleado necesita esto y esto y esto porque tiene estas debilidades y yo lo puedo hacer muy padre. Este empleado, y lo hago más eficiente. Y ustedes dirán, eso no pasa. ¿Recuerdan la película de Money Pitch? Algo así le decían a la película donde hay un actuario estadístico que agarra, el equipo no estaba hecho de superestrellas, estaba hecho de personas promedio. Y con esas personas promedio llegaron hasta las semifinales, creo que 4 veces, y fue todo una cosa que los dejó así. ¿Cómo es que estos no tienen superstars y consiguen llegar a las finales? Y llegar a las finales te implica dinero. Entonces, imagínate poder construir una estructura de trabajo para el peor empleado que lo haga tan productivo que sea de beneficio a la compañía. Pues eso se puede lograr con Data Science. Y el Turing Award, Jim Gray, en el 2007, él comentó que él veía una Data Driven Science, que lo que quería, que usaría básicamente el análisis de Large Dataset como la herramienta principal para poder hacer, y el método científico según esto. Bueno, Data Science, el único problema, como yo siempre lo he visto, es que es una combinación de Computer Science, matemáticas, Domain Expertise, estadística, Machine Learning, Data Processing, para llegar a Data Science. Cuando alguien me dice, ¿cuántos años necesitaría para ser un excelente Data Scientist? Yo le diría, te voy a ser sincero, el Data Science es más un equipo interdisciplinario que una sola persona. Sí debe haber gente experta en Computer Science, sí debe haber gente experta en Machine Learning, sí debe haber gente experta en Data Processing, Domain Expertise, estadística, Mathematics, pero deben de ser capaces de ser un equipo y poder hablarse. Claro está, eso ya te va a decir que miren lo que está pasando. Aquí estamos en Reporting and Statistical Analysis. Nuestra idea es llegar hasta Actionable Knowledge Delivery. Queremos crear sistemas de inteligentes que nos permitan construir cosas que sean altamente capaces de decirnos, tu compañía tiene problemas por esto y por esto y por esto. ¿Y qué creen que hizo mi muchacho allá en esa compañía en Seattle? Exactamente eso, quería encontrar gente que era problemática para la compañía y que pudiera en un momento dado, sino dirigirla de manera que pueda hacer su mejor trabajo dado sus limitaciones. Esto es lo que está pasando. Deep Learning, ¿quién conoce Deep Learning? ¡Woo! Deep Learning, everybody wants Deep Learning. Es más o menos en 2010 que los nuevos NVIDIA processors estaban listos para poder hacer Deep Learning. ¿Qué es lo que pasa? Que Deep Learning es, imagínense, redes neuronales en esteroides y arquitecturas bien raras donde tienes backpropagation, tienes, tienes secciones donde tienes algo semiconectado, tienes partes convolucionales. Estos monstruitos requieren tanta potencia de cálculo que hasta que las NVIDIA Cars estuvieron listas, pudimos comenzar a usar esto. Claro está, aplicaciones que han comenzado a surgir de eso es por los autoencoders, por ejemplo, Deep Autoencoders, para generar características de manera artificial. O sea, yo ya no tengo que preocuparme de generar características en Machine Learning, le dejo un encoder que lo haga y que haga lo que quiera, ¿no? Otro es, la última vez, hace como año y medio, escuché de Stanford, estaban enseñando Natural Language Processing usando estas unidades de cómputo recurrente, lo que le llaman, y tenían, los ingenieros de NVIDIA consiguieron como 50 Titan X, las pusieron juntas y tenían como 300 neural networks para hacer procesamiento natural del lenguaje. Era una cosa así de impresión.
Bueno, también tenemos las CNNs para Image Identification. Estas cosas así, llegamos a, ya la verdad les voy a ser sincero, estamos haciendo esto para poder simplificarnos la vida, porque en realidad, hoy en día, nadie usa nuestro gradiente descendiente, como lo conocemos en Machine Learning, para programar estas cosas. Se usa otra cosa que vamos a ver en unos momentos, no se preocupen, para que se den cuenta de que no solo del lado de tecnología las cosas han evolucionado, sino del lado de algoritmia que nos permite construir estos monstruos y confiar que más o menos funcionan. Bueno, siempre hay un cautionary tale. Las redes neuronales profundas no son silver bullets. Ayudan, pero están limitadas. Todo en Machine Learning está limitado. Todo en redes neuronales está limitado. No importa qué hagas, siempre encontrarás una limitante. Es necesario que siempre seas de ese estilo. Marketing and Finances en 4.0. Y resulta que hoy en día, usando Deep Learning, Support Vector Regression, planeación para AI, ya han aparecido lo que le llaman Robo-Advising. Estas cosas te ayudan a tratar de encontrar dónde invertir tu dinero, dado que tienes cierta cantidad de dinero. Y resulta que cuando ves, miren lo que ha pasado, en 2011 los robo-advising no estaban en ningún lado. Ok, ya me dijeron que me tengo que ir rápido. Y resulta que ahora en día son 3,000, ya estamos en 3,000 millones de dólares y se sigue expandiendo. Esto es en el 2015. Bueno, en Marketing 4.0 se dieron cuenta los del MIT en un estudio que resulta que su sistema que ellos habían construido, no te dicen qué hacían, porque ya lo iban a vender, pero te dan un 1200% de ser mucho mejores a la hora de hacer que una persona compre algo. Y eso hizo que, pues, lo que pasa es que marketing ahora dicen, están planeando el 84% de las organizaciones implementar y expandir la inteligencia artificial, o sea, módulos de inteligencia artificial en sus negocios. Y dicen que van a que si están usando eso van a conseguir que la experiencia del usuario sea un 10% mejor. ¿Se imaginan mejorar la experiencia del usuario en una compañía en el 10%? Es impresionante lo que va a pasar. Bueno, hay todo esto que se los voy a dejar para que ustedes lo vean, pero algo que es interesante, Precision Agriculture. Resulta que con cosas tan simples como K-means, uno puede encontrar cuando hay daño en un crop. Y resulta que hoy en día Machine Learning está ayudando en todas estas posibles cosas que ven acá. Y no solo eso, la cantidad de dinero que se está invirtiendo, 2017, 3.1 mil millones de dólares a 6.4 mil millones de dólares. Y eso, debido a los cambios en el clima, a la falta de agua, se va a incrementar tremendamente. Bueno, ¿qué estamos usando para desarrollar Machine Learning para estas nuevas tecnologías? Pues estamos usando desde mejorar nuestro gradiente descendiente usando algo que viene de un proyecto DARPA de 1950, el Stochastic Gradient Descent, que nos permite acelerar el procesamiento de nuestra data. El uso de Automatic Differentiation, que es básicamente un grafo que nos permite hacer forward and backward computations y nos permite entonces implementar las redes neuronales de manera automática sin mucho problema. Lo interesante es que miren, esto que ven acá es, ¿cómo se llama? Es la Numerical Differentiation, que es la clásica Numerical Differentiation. La Automatic Differentiation es mucho más rápida porque queremos procesar más data. No solo eso, Data Representation. Ahora queremos usar tensores, porque los tensores nos permitirán, en vez de tener este cúmulo de data, tener cosas mucho más comprimidas. Ejemplo de esto, resulta que hay todos estos diferentes, un estudio de Sandia Labs donde tenían, mira cuánto requerían por cada step en esta parte o cuánto requerían por cada step, 32 gigabytes. Por ejemplo, yo estoy generando para una cosa, estoy 1.5 gigabytes en every step que estoy haciendo. Claramente esto es demasiado, pero con tensores puedes conseguir compresiones de ese estilo. Bueno, lo de Probability Methods, no se preocupen, ahí se los dejo. Pero la conclusión final, ya que tuve que irme un poco rápido, la conclusión final de todo esto es que Machine Learning va a seguir siendo parte central de las nuevas tecnologías del siglo XXI. Y eso, pues, augura mucho trabajo. Necesitamos mucha gente
Cada uno de estos proyectos de Machine Learning, ¿cuánto creen que yo tenía en el Landmine Detection, el que yo hacía con el ejército americano? ¿Cuánta gente creen que había? 200 doctores. Necesitamos volumen y es necesario para poder hacer aplicaciones interesantes. Muchas gracias y si tiene el público alguna pregunta. La pregunta es redes neuronales. Se entrenan, todos los algoritmos, lo del nuevo hardware, todo eso funciona, ¿no? Funciona en visión, funciona en lenguaje, pero no te pueden explicar por qué funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Ahí hay un área de oportunidad, porque al no poder explicarlo, necesitamos saber por qué. Porque ahorita, ¿sabes lo que hacemos? Agarramos una arquitectura, la probamos, la hacemos, decimos, esta funciona, pero hay como, antes de que esa arquitectura funcione, hay como 200 que no funcionaron. Y de repente te vas a lo siguiente y dices, no puedes hacer eso, necesitamos comenzar a explicar. Por ejemplo, les voy a ser sincero, por ejemplo, para explicar que Multilayer Perceptron funcionaba, había un ruso, Sibenko, que cuando tú ves el paper, lo expandes. Yo expandí 2 páginas del paper y se convirtió en una clase. Porque requieren tanto análisis funcional para poder llegar al punto donde dices, sí, va a aprender cualquier función continua. No te dice por qué, pero sí, va a aprender cualquier función continua. El problema, yo creo que las redes neuronales profundas es que todavía no tenemos la tecnología. Es más, tú le vas a preguntar a Hinton, a Jen LeCun, ¿por qué funcionan? Y ellos dicen, no, mira, qué chido, reconoce imágenes. No, pues no sé, no, imagínate, si te están pagando, a Jen LeCun le deben estar pagando $500,000, pues no va a decir que no las entiende, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Alguien? Cualquier pregunta es bien deseada. Sé que me fui algo rápido, me disculpo por eso. ¿Alguna pregunta ya en la web? Ok, pues yo creo que ya damos por finalizado y de verdad le agradezco el poco público, pero también el mucho público que tenemos en la red. Muchas gracias y disculpen la molestia. Hasta luego.